Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado y alabado sea su nombre. Gracias le damos a Dios que nos permite estar un día más acá para poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de reconciliación, el mensaje de fortaleza, las buenas nuevas, que el Evangelio es eso: fortaleza, ayuda, porque para eso vino Cristo. Cristo vino a este mundo para ayudar a que nosotros podamos alivianar nuestras cargas. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que sepamos reconocer que a eso vino Cristo al mundo. Pero que lo reconozcamos conforme a lo que Él nos enseña, a través de lo que Él permitió que se escribiese por inspiración y obra del Espíritu Santo. Y bueno, nuevamente hacemos hincapié en que la situación en el mundo está adversa. A medida que los días avanzan, a medida que las horas avanzan, la situación se pone más adversa, más hostil. Pero bueno, sabemos que los que aman a Dios tienen puesta su fe y su visión y su vida en Él. Pero igual estamos viviendo aún en un cuerpo humano, un cuerpo que se puede desviar, si no se sujeta a la verdad, un cuerpo que aún se puede corromper, un cuerpo que aún es corruptible dice la palabra, aún se puede corromper. Pero gracias le damos a Dios que nos dejó al Maestro, a quien vino a consolarnos, a quien vino a ayudarnos, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Bueno, y en nuestra desesperación nosotros, los que tenemos a Cristo, acudimos a Él. ¿Cómo? Se preguntarán. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nos postramos en nuestras rodillas a clamar por Él en su presencia. La oración genuina, la oración que sale y fluye por la intervención divina del Espíritu, esa es la que Dios escucha. Pero dice la palabra en San Juan 9:32, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos. Perdón, esa no es. Dice la palabra en San Juan 9:31. 9:31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es una afirmación que la palabra nos trae. Esa es una afirmación que la palabra nos trae. Y la oración es para eso. La oración es para exponer nuestra causa delante de su presencia. Y Él nos dará el oportuno socorro que estamos demandando. Pero estamos condicionados a algo. Dice la palabra pero si alguno es temeroso de Dios, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Somos temerosos de Dios porque tenemos sabiduría. Aún la palabra dice que el que está falta o que tiene un déficit de sabiduría, que la pida a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. Bendito el nombre del Señor. Eso dice Dios. Pero dice, pero si alguno es temeroso de Dios, sabio, en otras palabras también, porque la sabiduría provee a nosotros temor a Dios. Y el temor a Dios en nosotros causa que tengamos reverencia, que tengamos amor
hacia su persona, a lo que Dios es y a lo que Dios hace por nosotros. Eso es el temor a Dios, que vivamos sometidos a su voluntad. Porque quien no tiene temor a Dios impone sus emociones por lo que se conoce como la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que está aquí, todo lo que se revela por la intervención del Espíritu en nuestro corazón, esa es la voluntad de Dios. Y debemos de recibirla con esa actitud de reverencia, porque eso es lo agradable a Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, hacer la voluntad de Dios quiere decir que seamos obedientes a Él. Es difícil. Obedecer a Dios es difícil. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, que mora dentro de nosotros cuando nosotros confesamos y aceptamos que Cristo murió y resucitó para darnos vida, para darnos salvación. Ese Espíritu viene a morar en nosotros. Dice que nos permite que tengamos convicción de pecado. Y cuando nosotros tenemos convicción de pecado, nos damos cuenta lo inmundo que somos, lo miserable que somos sin Cristo. Y cuando tenemos a Cristo y lo amamos a Cristo, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ese espíritu hace que en nosotros haya una sensación de culpa. Y esa sensación de culpa la llevamos a la presencia de Dios y le pedimos: Señor, estamos errando en esto. Y yo quiero hacer tu voluntad porque tu palabra lo demanda. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y Dios lo hará. Porque todo lo que pidieras creyendo en oración, se os dará, dice la palabra. Pero todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Porque si yo voy a la oración a pedir a Dios por prosperidad, por dinero, como algo prioritario, bueno, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? Y el amor al prójimo, la misericordia para los que no tienen a Cristo, ¿dónde está? Eso debería ser prioritario en nosotros. Bueno, y hace su voluntad, a ese oye, una afirmación de parte de Dios. Y estamos viviendo situaciones adversas por doquier, en Ecuador, en Argentina, en Europa, aún peor. Todo lo que se siente y lo que se ve en Europa son aires y rumores de guerra. Aires de guerra. Y bueno, así está el mundo y esto no va a mejorar hasta que Cristo venga por su iglesia, no va a mejorar. Después que Cristo venga, habrá una pseudo paz, pero eso ya será cuando sea tarde. Pero ese es otro tema y de eso no vamos a hablar ahora. Bendito el nombre del Señor que me salvó cuando más lo necesité. Bendito el nombre del Señor que me salvó cuando más lo necesité. Que me sacó de la inmundicia en la que vivía. Que si no fuera por su bondad, ¿dónde estuviera? Bendito el nombre del Señor, que me hizo comprender y entender lo miserable que era sin Él. Bendito el nombre del Señor, que me hizo tener otro enfoque. Y bueno, ahora parezco loco, pero bendito el nombre del Señor, porque la palabra así lo dice. Que los que aman a Dios van a ser considerados como locos. Pero bendito el nombre del Señor. Porque la palabra es locura para los que se pierden, dice la Biblia. Locura para los que se pierden, para todos ustedes que no creen en el Evangelio de gloria, es locura. Pero para nosotros, para los que creemos, para los que hemos tenido la convicción de pecado, es poder de Dios. Poder de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Y yo voy a leer el Salmo 70. Porque ahora, como está, el mundo, lo que se está suscitando en el mundo está para hacerse loco. Para hacerse loco, sí. Sí. Pero gracias a la misericordia de Dios, yo no me haré loco. No me haré loco por las situaciones adversas que el mundo presente. Porque ni la muerte ni la vida me podrá arrancar del amor del Señor. Nada me podrá arrancar de su amor. Y dice el Salmo 70: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Bueno, nosotros, pero dice el título de este salmo: súplica por la liberación. Hermanos, estamos presos, estamos secuestrados por el sistema. Por el sistema mundial, por un sistema globalista. Estamos siendo sometidos. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo, los que hemos tenido convicción de pecado, podemos venir a la palabra, encontrarnos con porciones como esta y decir, como decía el salmista: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Con libertad lo podremos hacer, amigos, hermanos. Dice la palabra, como lo leímos antes, que Dios no escucha al pecador, que Dios no escucha a quien no está viviendo dentro de su voluntad. Eso dice la palabra, y no en otro contexto, en ese contexto. Pero si tú quieres arrodillarte y clamar a Dios, lo puedes hacer. Porque si tu oración va direccionada al Padre, si tu oración no está turbada, no está llena de confusión, si tu oración no está siendo llevada a ídolos, porque quizás tú quieras llegar al Padre, pero para llegar al Padre quieres primero pasar por los ídolos, bueno, tu oración es turbada, tu oración no será escuchada. Pero si tú desde tu condición estás pidiendo: Dios mío, ayúdame a conocer tu verdad, Dios te va a oír, Dios te va a oír y te va a responder. Es así, Dios te va a oír. Aunque no tengas a Cristo aún, Dios te va a oír, porque esos son los primeros pasos. Y estás tú haciéndolo en base a la gracia y a la llamada que Dios te hace. Y bendito es el nombre del Señor. Estás haciéndolo en base a su gracia, a su vocación. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos la libertad de pedir por nuestra liberación. Dice: apresúrate, decía el salmista, porque estaba siendo derrotado por X o Y situación. Sí, así mismo nosotros muchas veces nos sentimos derrotados, que ya no damos más. Pero si sabemos que Dios escucha nuestra oración, porque hemos vivido dentro de lo que Él nos enseña, ¿por qué no podremos con libertad decir: Dios mío, Padre mío, acude a librarme? Apresúrate, porque ya no resisto, Señor. Dios irá, Dios lo hará. Y dice el salmista en el 2: se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida, se han vuelto atrás y avergonzados los que mi mal desean. Dios nos da protección. Protección del sistema, protección del enemigo, protección de los enemigos que tenemos, que son igual que nosotros, carne. Dios nos da protección. Tenemos que tener siempre el enfoque puesto en Dios como prioridad, como primicia de nuestras vidas.
Si nosotros distorsionamos nuestro enfoque y acudimos a otros lugares en primera instancia, apartándonos como primera instancia de quien debemos de acudir, bueno, es otra situación. Pero si nosotros tenemos el enfoque claro y sabemos cómo estamos viviendo, ¿por qué? ¿Por qué sabemos cómo estamos viviendo? Porque cada que nosotros nos ponemos a leer la palabra nos confronta, las palabras nos dice que los que son hijos del diablo son los que mienten. Y nosotros estamos mintiendo y nos llamamos cristianos. ¿Qué está pasando? Sabemos cómo estamos viviendo. Pero si nosotros mentimos y nunca hemos leído esa porción, que los que mienten son hijos del diablo, ¿cómo van a corregir su falla, su error? Es por eso que la palabra debe ser en lo que meditemos día y noche, porque así alcanzaremos la estatura de ese varón perfecto. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero bendito sea el Señor. Se han avergonzado, le decía el salmista, y confundido los que buscan mi vida. Nuestra vida está en constante amenaza, porque Satanás quiere, aún con Cristo, que nosotros nos desviemos del camino, y usará cualquier estrategia, porque Satanás nos quiere muertos, pero muertos espiritualmente. Así que, amigos y hermanos, enfoquemos nuestra vida a depender solamente de quien nos creó, y veremos que Él cuida de nosotros. El salmista era un hombre privilegiado, amén, así como nosotros que tenemos a Cristo. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se sintió lleno de frustración por una situación X o Y que estaba viviendo. Y así mismo nosotros podemos estar viviendo una situación tal cual, pero busquemos el enfoque correcto. Vamos a la palabra, encontrémonos con porciones así, y después de esto, a las rodillas. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que sean avergonzados los que quieren destruirme. Se puede, pero todo juicio que nosotros hagamos como cristianos debe ser con misericordia. Dice el 3, sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, se han vuelto atrás. Dice otra versión, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ahora sí lo atrapamos. Se han vuelto atrás los que quieren destruirnos, los que quieren vernos igual que ellos. Se han vuelto atrás por el poder de Jesucristo. Que hay una reprensión de Dios, porque dice el Señor, mía es la venganza, no nuestra, de Dios. Si confiamos en Dios, también tenemos que confiar en su palabra. Nosotros no podemos tomar venganza con nuestras propias manos, no. Dice el Señor, déjamelo a mí, porque mía es la venganza. Y Dios hace juicios con misericordia. Amén. Porque ese es el carácter de Dios. La bondad, el amor. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Así, amigos y hermanos, si tú estás pasando por un momento crítico, quizás estés muy enfermo, quizás la enfermedad te está debilitando y sientes que la fuerza se te va y que la vida se te va. Arrepiéntete, busca del Señor. Deja tu condición de pecador. Deja ese título, desarráigalo de ti. Y ahora ponte el título de hijo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor.
Ese es el título que Dios te quiere dar. El título de hijo de Él, de hermano de Cristo. Dice la palabra en San Juan 1, 2 y 3. Mas a todos los que le recibieron, que recibirle a los que confiesan y creen que Él es el Señor y que se mueven conforme a la dirección del Espíritu Santo. Esos son los que reciben a Cristo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios, dice la palabra. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que no tienen a Cristo no son hijos de Dios. Son creación de Dios, criatura, así como yo lo fui en mi tiempo. En su tiempo, perdón. Ahora soy hijo de Dios porque la palabra sí lo dice. Y eso es motivo de enorgullecerme, de ensoberbecerme. Eso no es motivo. Es un motivo de sentirme amado. Es motivo de sentirme amado. Y entre más amado, más humilde. Amén. Bueno, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Para que se entienda mejor, nos dio un título. Nos dio un título. Y con ese título tenemos aún autoridad. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser hijos de Dios todo tiene que ser de manera espiritual. Nada entra dentro de lo natural, nada. Para ser hijo de Dios todo entra en la dimensión de Dios, en la dimensión espiritual, bendito sea su nombre. ¿Quieres tú ser liberado? Busca al Señor. Si tú sigues como practicante de pecado, tú no eres de Dios. Los que practican el pecado son del diablo. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y Dios no va a oír a quien le da contra. Todo aquel que es pecador le da contra a Dios. Se está yendo de su voluntad. Se está yendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero bueno es Dios que hoy nos permite ser confrontados por su palabra. Y dice el 4 de Salmo 70. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, bendito su nombre. Y digan siempre los que aman tu salvación. ¿De quién es la salvación? De Dios, que nos da a nosotros como un regalo, como un don. Engrandecido sea Dios. Alabemos a nuestro Dios, sea cual sea la situación. Alabemos a nuestro Dios, sea cual sea la situación, porque Él nos ha de librar. De Él es la venganza. Oremos y clamemos, porque hay situaciones que nos agobian tanto, que parece que no vamos a avanzar más, que ya no vamos a seguir. Pero Dios vendrá a socorrernos en el momento oportuno. No temas de reclamar tu promesa. No temas, pero eso sí, haz una introspección. Mírate hacia adentro y mira cómo está tu vida conforme a la palabra. Porque en la obediencia está la bendición. Y el socorro oportuno de Dios es una de las más grandes bendiciones. Bendito sea su nombre. Y dice el 5, para concluir: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú.
Oh Jehová, no te detengas. El salmista profesa estas palabras desde lo más recóndito de su ser. Desde lo más recóndito de su ser. Y así mismo nosotros, desde lo más recóndito de nuestro ser, de nuestra alma, clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Y así podremos dar testimonio de su fidelidad en nuestras vidas. Porque a ese Dios es que nosotros servimos, a un Dios vivo, a un Dios que responde. A un Dios que responde. A un Dios que responde. Siempre estemos examinando nuestra vida. Por eso es bueno leer la palabra. Por eso es bueno leer la palabra, porque seremos confrontados por ella. Y por la intervención del Espíritu en nosotros, comprenderemos cosas que sin el Espíritu jamás las podremos comprender. Locura para los que se pierden. Pero para los que creen en este evangelio de poder, en este evangelio de verdad, es poder de Dios. Amigo, el mensaje es esto. Dice la Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras, que Dios no escucha al pecador, pero quien hace su voluntad, quien le obedece, a ese oye. Y cuando tú estás obedeciendo, serás bendecido, porque en la obediencia está la bendición. Puedes tú apropiarte a estas promesas y llevarlo a la oración y poder reclamar estas promesas sin tú hacer con tus propias manos venganza. Eso no te corresponde a ti, eso le corresponde al Señor. Ayuda mía, dijo el salmista, desde su alma, de lo más recóndito, y mi libertador eres tú. Asimismo, confesémoslo, asimismo, digámoslo, con esa convicción de fe, que Dios se va a agradar tanto de nosotros, que responderá de la manera más sorprendente, porque Dios vino a eso, a avergonzar la sabiduría del hombre, porque Dios opera en una sobrenaturalidad. Y dice la Biblia en Jeremías 29:11, bendito sea el nombre del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que Dios quiere para sus hijos, para sus redimidos, para los que han sido comprados y lavados por la sangre de Cristo, es beneficio para ellos. Paz. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bueno. Glorifícate aún más por tu palabra, Señor. Y Dios mío, los que quieren Dios eterno, oponerse a causa de religiosidad, a causa de costumbres, bueno, Señor, tú ten de ellos cuidado y misericordia, Padre amado. Que tu palabra expuesta, Señor, llegue al corazón de ellos. Dice tu palabra, Señor, dice la Biblia que esta es como martillo que quebranta la roca, Señor. Todo corazón de piedra, Señor, ahora se quebranta por el poder de tu palabra. Y Dios mío, toda coraza que tenga, Dios eterno, el corazón para no recibir tu palabra, ahora se rompe. Y ese corazón de piedra se hace de carne sensible a la voz de tu Espíritu, Señor. Glorificamos, alabamos, exaltamos tu nombre, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque fuera de ti nada somos y nada podemos hacer. Bendecimos la vida de todos los que oyen este mensaje, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorificamos tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.